compañeras y compañeros, ¿cómo les va? Esta es la última clase del año, cerramos el año. Este curso de formación política es el curso de la Capital Federal, del Partido Principios y Valores, que conduce la compañera Pimpi Colombo, que no nos puede acompañar hoy. Espero que esté haciendo algo importante. Sí, pues, como corresponde, No, Pimpi, que nos estás escuchando. No, Pimpi, que saludamos, te queremos. Ya nos dijo. ¿Nos está escuchando? Sí. Pide el cariño. Bueno, como dos veces que hablamos este curso, que ha tocado distintos temas de formación política, la cuestión doctrinaria, la gestión legislativa, el proyecto nacional popular, la coyuntura, y del cual han participado muchos y muchas compañeras, el compañero Pablo Chariu, el compañero Guillermo, Luciana, Diego, y lo que cierra el circuito de formación política es justamente la presencia de ustedes. Para nosotros la construcción de conocimiento es una construcción colectiva. No hay un depositario de saber y no hay un depositario de conocimiento, pero hay un tema que nos parece importante resaltar, que es un conocimiento que aporta a la vida política, que aporta a la práctica política, que aporta a la militancia. Por lo tanto, es un conocimiento que nos enriquece, pero que la propia práctica lo enriquece. Esta charla de cierre, va a tratar sobre el tema del retorno de las empresas. Un temazo que está vinculado a la geopolítica del Atlántico Sur, pero una mirada actual de la geopolítica del Atlántico Sur. ¿Quién va a dar la charla? Por un lado es el compañero Pablo Ansaldi. Sí, Pablo. El compañero Pablo Muscati quiere que nos presentemos primero como compañero, como nos gusta a todos y a todas. No somos primero compañeros. Luego es profesor y es doctor en ciencia política de la UCA. efectivamente. Y bueno, la charla de hoy la cierra con el compañero Guillermo Moreno, aquí todos, presidente del Partido de Principios y Valores, que es la política y la comunidad. Con el para iniciar, la idea, como siempre, es que se haga la parte positiva y en la segunda parte se hacen las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Yo les aclaro que no estoy muy acostumbrado a cambiar el género permanentemente, el artículo, ¿no? Pido disculpas a todo el poder a la mujer, no tengo ningún problema. Bueno, quiero agradecerles a ustedes, muy particularmente a Guillermo, gran peronista. Casualmente quiero contar una pequeña anécdota. El otro día un compañero, David González Marín, me dio un ticket donde hablaba Alejandro Álvarez, un gran formador de cuadros, jefe histórico de la Guardia y demás, y en el año, era del 2010 más o menos, y decía, bueno, el único peronista verdadero del gobierno es Guillermo Moreno. Dice, lo que pasa es que no puede con todo, decía el gallego Álvarez, así que eso lo tengo, es historia para lo que hicimos Alejandro. Yo no era de guardián, pero bueno, tengo una relación estrecha con él, un gran formador de cuadros, ¿no? Entonces, para mí es un honor estar hoy frente a ustedes con estas palabras. Efectivamente, el tema es el retorno de los ingleses, ¿no? Es un título que ha sido propuesto, es súper pertinente. Hay un artículo de Guillermo Lembae, también sobre el tema, y yo, como soy docente y me gano la vida como maestro ciruela, dando clases en universidades y demás,
Me manejo en general con fichas y con apuntes, porque no es que tengo una sola materia de la cual vivo, sería virtualmente imposible. Entonces tengo algunas anotaciones a los efectos de darle precisión a lo que voy a desarrollar. Y lo mío va a ser en 3 o 4 partes, más o menos en media hora, 40 minutos, trataré de darlo, ¿no? En primer término, las relaciones internacionales, una disciplina muy forjada como disciplina de ciencias sociales, ¿no? En los Estados Unidos, por razones de poder, de imperio y demás, lleva de muchas fuentes, ¿no? La historia, la política, la geopolítica, ¿no? Y es la que alimenta en el campo de la discusión a las opciones de política exterior. Entonces yo considero que esta Sevilla tiene que ser parte también de una discusión sobre la política exterior de Argentina, finalmente, aunque sea indirectamente, pero tiene que servir para pensar en ese sentido y con ese espíritu es que voy a hablar. El objetivo de toda política exterior nacional es aumentar, ¿no?, el poder de la nación y la calidad de vida de sus habitantes. Sin eso se pierde lo fundamental. El objetivo tiene que ser la grandeza de la patria, ¿no?, y la felicidad del pueblo, como dice una verdad del Perú. Eso es un principio innegociable. En relación al punto específico del retorno de los ingleses, ya en los años 50, un uruguayo muy influyente, creo yo, ¿no?, Papa a través de la CELAM en su momento, Metol Ferré, Alberto Metol Ferré plantea que los británicos se retiran, factor decisivo del Río de la Plata, en los años 50. Se retiran, al menos en alguna línea, ¿no? Porque ustedes saben que la Marina Británica fue la que reequipó a la Marina Argentina en el golpe del 55, contra el gobierno peronista. De todos modos, es una apreciación que es correcta, porque ya en el año 56 se produce una crisis famosa, la crisis del Canal de Suez, donde Estados Unidos le suelta la mano al entonces Imperio francés y al Imperio británico, y hay dos opciones distintas, ¿no? Los franceses van marchando hacia el gaullismo a partir de 1958, van a tomar la opción de liderar la Europa de las patrias y de ser un contrapeso a la influencia norteamericana en Europa. En cambio, los británicos lo que van a hacer es la asociación especial con Estados Unidos, así lo han llamado. Esto no significa que los pasos que dieron los norteamericanos en política exterior hayan sido determinados por Inglaterra, pero sí que hay un lobby inglés, un lobby de opinión muy fuerte en las estructuras del poder estadounidense. Son distintas opciones, ¿no? Va de suyo que nosotros simpatizábamos en los años 60, en general Perón, digo nosotros, estoy envolviendo los textos de Perón, con la opción de Gaulle, pero de todos modos la opción inglesa para los ingleses era correcta en todo caso, ¿no? Y ustedes saben, Inglaterra era, es decir, Gran Bretaña es Gran Bretaña a partir de la Guerra de Sucesión Española, ¿no? El Tratado de Utrecht 1713, ahí se forma el Reino Unido de Gran Bretaña, antes era Inglaterra, ¿no? Y fíjense, los británicos evidentemente tienen algo de ladrones y de piratas, porque los bretones son los de Francia. Bretón es francés, es del norte de Francia, ¿no? Pero ellos se apropiaron ya de ese nombre. Entonces, en aquel entonces se produce esa retirada, ¿no?,
va acompañando distintas experiencias a Estados Unidos. Tiene un tándem muy fuerte entre Thatcher y Reagan, con las reformas conocidas como hoy día como el Consenso de Washington o CON, los neoconservadores, toda esa línea. Hay un resurgir de un pensamiento conservador muy británico. Y luego viene Tony Blair, que es uno de estos personajes inflados por los medios de comunicación, es un personaje desde el punto de vista histórico de muy poca significación, todo lo discutible, pero como es Clinton, y también como es Kennedy, digamos, Kennedy está sobredimensionado en todo caso. Y Tony Blair es el que vende esta tercera vía, que es esta suerte de socialdemocracia fines del siglo XX, siglo XXI, un gran fiasco. Acompaña la política norteamericana en Medio Oriente, en Irak, en Afganistán, ¿no? Y necesariamente paga los costos del fracaso estratégico de la apuesta de Bush hijo, que era no solo la cuestión de ocupar por una cuestión de petróleo, sino para un rediseño geopolítico de la región. Ellos pensaban que instalando una democracia a la occidental y a punta de bayonetas en Irak, iban a encontrar la solución a la conflictividad del Medio Oriente. Y lejos de encontrar la solución, lo que hicieron fue potenciarla a la enésima, ¿no? Entonces, de ahí en más, Inglaterra dice, bueno, hemos acompañado a estos tipos en muchos fracasos y entra en un proceso paralelo a la conformación de una creciente tripolaridad mundial. El ascenso de China es un ascenso validado por el proceso económico y también sostenido militarmente. El ruso es una recuperación geopolítica, geoestratégica, es decir, militar en el espacio, y económica con los recursos naturales. Pero Rusia no es una gran potencia económica, lo que ofrece Rusia es una plusvalía política en el Asia Central, sobre todo porque conocen desde siempre los problemas y las tradiciones de esos pueblos que los norteamericanos no conocen. En ese contexto que se produce el Brexit y el triunfo de Johnson, ¿no? Y a pesar del aspecto de humorista y del peinado tipo Benny Hill, es una figura histórica, digamos, en Inglaterra, que ha planteado una serie de cosas en Gran Bretaña que a nosotros nos atañen, ¿no? A nosotros nos afecta en general, ¿no? Pero en particular por Islas Malvinas, por plataforma continental, mar argentino en general y la suspensión en la plataforma, y por la Antártida Argentina, ¿no? Son tres puntos donde tenemos un interés directo. Entonces, Inglaterra, este año, Gran Bretaña, ¿no? Johnson presenta un informe este año conocido como Gran Bretaña Global. Lo pueden bajar en internet, está en inglés, pero no es difícil porque es muy nítido, ¿no? Development, Defense, Security, qué sé yo, más. Y están los capítulos muy ordenaditos, y ahí están los objetivos, ¿no? Entonces yo voy a hacer una reseña de esos trazos, de esos objetivos del Brexit ahora, y de los elementos materiales que validan eso y de los problemas que nosotros tenemos, ¿no? En relación a nuestro territorio argentino, a nuestra soberanía y a lo que es distinto, que son los denominados derechos soberanos, que eso forma parte de la conferencia de Montego Bay de los derechos del mar, ¿no? Bueno, entonces en febrero del 2020 se produce el Brexit. Rápidamente hay un acuerdo de comercio y cooperación con la Unión Europea. Tiene 3 puntos. Muy poca circulación de personas. De hecho, hoy los ingleses están buscando choferes de camión. En fin, hay una serie de mano de obra que les falta. Poco en servicios, ¿no? Pero una cierta liberalización de las mercancías, una cierta continuidad en eso, ¿no? Incluido lo agrícola y pesquería, ¿no? Entonces,
ese acuerdo lo hacen para salvar algo del trato comercial con la Unión Europea, que es un actor político virtualmente imposible. Es un espacio económico muy grande, pero la política exterior no la pueden generar porque la política exterior se genera no solo teniendo en cuenta las tendencias externas, sino metabolizándolas desde el interno. Y la Unión Europea tiene veintitantos países y cada uno tiene una opinión distinta, por lo tanto es muy difícil generar una posición común. Por eso han actuado solos en las guerras de Irak, en la guerra contra Libia, etc. Los países que quisieron y otros no. Entonces es muy difícil articular una política exterior de un espacio que es una unión económica, pero desde el punto de vista político, en rigor es una suerte de escenario consociativo, se llama, es un modelo muy flojo de asociación, no tiene jefe de política exterior. Entonces, Johnson hace este informe del 2020, de marzo del 21, reciente, donde sostiene que busca reposicionar, ¿no?, a Gran Bretaña como una potencia clave en el panorama internacional. Eso es el retorno, como estaba planteando Guillermo, el retorno de los ingleses a la gran política mundial desde criterios propiamente británicos. Cuando uno lee reposicionar, eso significa ganar más poder y ganar una posición mejor que la posición que se tiene. Esto tiene cuatro grandes apartados, este documento. Uno es mantener la ventaja estratégica a través de la ciencia y la tecnología. Dos, contribuir a dar forma al orden internacional del futuro. Tres, aumentar la resiliencia, la capacidad de superar crisis en lo interno y en lo externo. Y cuarto, reforzar la estructura de defensa y de seguridad, ¿no? Tanto para ello, por supuesto, de los atentados terroristas, seguridad y defensa son un continuo, ¿no? Entonces, en eso es que han creado un centro de operaciones que aglutina la capacidad de frustrar ataques terroristas, es decir, inteligencia y contrainteligencia temprana, ¿no?, y también inteligencia y contrainteligencia para enfrentar acciones de estados hostiles. Por ejemplo, bueno, el Estado argentino tiene una reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas. Ese documento, también hay que decirlo, presenta a Rusia como una amenaza activa. La situación con Rusia es una situación muy tensa. Rusia no les perdona a la NATO la ampliación hacia lo que era el cinturón de estados sanitarios, digamos, es decir, Polonia, los países bálticos. Por eso, por ejemplo, en un país como Suecia volvió el servicio militar obligatorio hace 4 años, ¿no? Y la situación ahora está súper pesada. Yo creo que es una guerra de nervios que hace Putin. Y eso, por supuesto, altera a todos menos a Putin, que es el que está manejando esa guerra de nervios, ¿no? Algo que, digamos, los rusos tienen una gran tradición de estadistas, ¿no? El caso de Stalin es, recién hablamos con Federico, la combinación perfecta entre un genio de la política exterior y un asesino inconmensurable, máximos niveles apocalípticos. No es el caso de Putin. Putin sí es una figura muy destacada en la política exterior, sin duda, pero no es un criminal. Y Johnson recuerda el problema, hablando de crímenes, del envenenamiento fallido de los dos, del papá y de la hija de los ex agentes rusos, que fue en Inglaterra, por el cual murió una persona, una señora que era personal de salud del régimen, del Estado inglés, ¿no?, el sistema de salud. Entonces, Rusia es definida como una amenaza activa. Y China, en cambio, es un desafío sistémico. Cuando hay un desafío sistémico, en este lenguaje, significa que hay problemas, pero que se puede convivir, ¿no? Ellos hablan de que pueden acentuar la cuestión comercial con China, ¿no?,
y el problema del cambio climático y algunas minorías. Pero no es una amenaza como lo es para Estados Unidos, como un desafío en torno a la hegemonía mundial, ¿no? Los chinos se propusieron al 2050 llegar a ser ya, perdón, para el 2049, 100 aniversario de la revolución de Mao, llegar a ser la primera superpotencia mundial. Superpotencia significa no solo una potencia económica, sino también una potencia militar y política. Y eso es un verdadero desafío. Esto que es público está en los documentos del PC chino y en los discursos de Xi Jinping. Ustedes saben que Xi Jinping hizo elevar su pensamiento, que es un libro solo, que tampoco es tan deslumbrante, pero lo hizo elevar a la categoría del pensamiento de Mao. El pensamiento de Mao es una cosa una tradición muy china, digamos, es muy de Confucio, era un pensamiento elevado al nivel de Estado, ¿no? Era como el pensamiento de toda la nación, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos doctrina nacional. Xi Jinping propuso eso. Entonces, son distintas áreas. Y luego aparece, Johnson organiza una reunión, el problema de lo que ellos denominan los 14 territorios de ultramar. Los 14 territorios de ultramar. Johnson organiza una reunión para reforzar, ¿no?, la presencia británica, sobre todo en aquellos en los que puede haber problemas, ¿no? Claramente Islas Malvinas, Gibraltar. Ustedes saben, los territorios son 14, yo tengo acá un listado: Bermuda, muy conocido, Anguila, Islas Caimán, Gibraltar, las Islas Turcas, la isla está en el complejo de Santa Helena, donde estuvo Napoleón, donde estaba la base de la Marina Británica en la Guerra de las Malvinas, hizo pie en la isla Ascensión, digamos. Estaba en el Peñón de Gibraltar, que la Marina quiso hacer una operación para deshabitar la isla, y después desde la isla Ascensión, ¿no? ¿Qué nos permite entonces? Malvinas, por supuesto, ¿no? Después está otra muy famosa, creo que es García, puede ser de García, en el Índico, que son donde ¿qué le permite este sistema? Le permite básicamente dos cosas: trabajar con el modelo de las capacidades, es decir, controlar todos los teatros de operaciones del mundo, desde la Marina, ¿no? Y por otro lado, el modelo de la percepción, digamos, ser percibido necesariamente como una gran potencia. Ahora, desde el punto de vista de modelo de las capacidades y la capacidad de proyectar poder, esos 14 territorios son muy importantes, ¿no? Y también, por supuesto, están los lavarropas de dinero turbio, como Gibraltar, Bahamas, en fin. Yo no soy especialista en eso, pero hay listados renovados. Hay un geopolítico español que tiene bastante información, que se lo recomiendo, que es Pedro Baños, medio liso, pero lo bueno que tiene es que accede a muchísima información y validada, seria, digamos. Sí, entonces, con estos 14 territorios de ultramar, Gran Bretaña e Inglaterra está decidida a recuperar protagonismo a escala mundial, ¿no? Ahora, nosotros vamos a contarle un poco las costillas, a ver qué es, además de tener esto, que efectivamente es muy económico. Por ejemplo, ustedes saben los elementos del poder nacional, ¿no? Uno son el territorio, ¿no?, la población, números de ese tipo, los recursos naturales. El territorio, va de suyo, es una isla y tiene una mentalidad insular, ¿no? Carl Schmitt, en Tierra y Mar, el famoso texto, va a decir que la insularidad y la mentalidad de la isla que asume Inglaterra, ¿no?, como desafío, esa mentalidad es una mentalidad constitutivamente,
ontológicamente en su ser liberal. Liberal, porque el mar está delimitado, ¿no? Es el ámbito del comercio, de la piratería. En cambio, la tierra, el elemento, es el ámbito de la tradición, de la vida comunitaria, del asentamiento. Y la mentalidad tierra y mar es el choque entre la mentalidad liberal, cosmopolita, mercado, ¿no? Frente a la mentalidad de la familia, la tradición, la comunidad, la historia. Son dos visiones muy distintas. Las potencias terrestres históricamente fueron Alemania y Rusia, ¿no? La potencia marítima es Inglaterra y su heredera Estados Unidos, ¿no? Hoy día las tres grandes potencias marítimas del mundo, son la estadounidense, la británica y la china, ¿no? Por supuesto que el poder norteamericano convencional en el mar es incomparable, ¿no? Esto no significa que se traduzca necesariamente en una guerra, como se vio en Afganistán y como se vio en Irak. Pueden perderla, pero es un problema estratégico de operación. Entonces, en los elementos duros, económicos, que me interesa marcar, voy a hacer algunas menciones de economía sacadas del Banco Mundial, las saqué en marzo, que di unas clases sobre esto, más o menos estarán actualizadas, en fin. Estados Unidos tiene un PBI de 20 billones, que sería más o menos 40 Argentinas, o un poco más, un Producto Bruto Interno, ¿no? Dólares nominal, medido en dólares, ¿no? Medición nominal. El PBI por habitante de Estados Unidos, $63.000. Vamos a la Unión Europea. Si Estados Unidos tiene 20 billones, la Unión Europea 16 billones. Estamos hablando de dólares, ¿verdad? China 12 billones. Por lo tanto, Estados Unidos está duplicando a China. Si bien China tiene el 28% de la industria mundial y Estados Unidos el 14%, ¿no? Es decir, China lo duplica en industria, pero Estados Unidos es incomparable en patentes, en servicios, en invenciones, realmente es desequilibrante. Japón tiene un PIB de 5 billones, al igual que Alemania, ¿no? Y Francia y Reino Unido la mitad, es decir, 2 billones y medio, 5 o 6 Argentinas, más o menos, ¿no? Económicamente. Con esto les quiero decir que en Gran Bretaña, desde el punto de vista económico, es importante, pero si nosotros tuviéramos una gran estrategia nacional, ¿no? Quizá, no quiero decir una mitad, pero no sé, en 20 o 30 años, Guillermo, Argentina podría tener una economía que par a Francia o a Gran Bretaña, ¿no? Bueno, Brasil 2 billones, Argentina tiene, no sé, 450.000 millones de dólares, más o menos, por ahí escuché menos, bueno, 400.000, supongamos, PBI. Claro, por eso aclaré lo de nominal, ¿no? Porque cae el dólar, cambia todo. Ingreso por habitante, el año pasado, qué sé yo, era una cosa, hoy es $8.500 Argentina, ¿no? Supónganse, hace 5 años era 13.000 o 14.000. Pero me interesa marcar, el Reino Unido tiene $46.000 por habitante. Es un país considerablemente más rico que Argentina, pero más débil que la superpotencia estadounidense. También hay que bajarle un poco los humos a Rusia en materia económica. El otro día un amigo común, Eduardo Black, que es un periodista correntino, buen compañero, esto que te hacen una pregunta, pero él reflexiona 10 minutos, digamos, y ahí me deja 1 minuto. Y claro, me dice, ¿qué pensás de lo que dijo Delía? Le digo, la verdad, no escuché qué dijo Delía. Y bueno, me dice, Delía dijo que Argentina debe aliarse con China, Rusia e Irán. Así, prima facie, es un error, creo yo, digamos.
creo yo que es un error por volumen económico, por potencial científico-técnico y demás. Una alianza de ese tipo, que me parece que además es representativa de un cierto pensamiento que anda circulando, creo que es una opción de política exterior y de defensa errónea, ¿no? Entonces, estos son algunos datos mínimos, ¿no? Capacidad tecnológica, bueno, por encima lejos está Estados Unidos, luego Japón, muy abajo Alemania, Corea del Sur, Taiwán, y Reino Unido muy abajo, ¿no? Y Argentina en esa línea, lamentablemente, ustedes saben, la Argentina de Perón quiso ser una Argentina, entre otras cosas, con un gran desarrollo científico-técnico, y está muy, muy abajo, no figura en los rankings importantes, ¿no? El gasto de defensa de Estados Unidos supera a todos los gastos de defensa de todos los países juntos del mundo. De todos modos, eso no, insisto, no significa, salvo en enfrentamiento frontal, en batalla frontal en ámbito desértico, no significa que vaya o que esté en condiciones de ganar cualquier guerra, ¿no? De hecho, acaba de perder la guerra de Irak. Estados Unidos tiene un tema propio de la tradición anglosajona, que es el famoso mito de la salida honorable. Eso lo explica Kissinger para Vietnam, que tuvieron años, como si el mundo no se iba a dar cuenta que perdieron la guerra de Vietnam, o que perdieron la guerra en Irak. Perder significa no conquistar el objetivo para el cual hicieron la guerra. Al no conquistarlo, al objetivo, que era terminar con el talibán y armar un régimen amigo, al perder eso y volver el talibán, chao. Incluso los talibanes se encargaron de demostrarlo. De otros lados lo ocultan, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, científico, técnico, cultural, desde el punto de vista también cultural en el sentido de que hay 50 o 60 millones de iberoamericanos viviendo, Estados Unidos también es parte de las Américas y de América, no es algo que está en la estratosfera, y es una superpotencia muy fuerte, que todavía tiene mucho resto, ¿no? Tiene resto a pesar de la crisis de liderazgo, sobre todo efectivamente con Biden. Entonces, en gasto en defensa, en este ranking, el Reino Unido está séptimo a nivel mundial, que no es poca cosa, ¿no? Son 47.000 millones de dólares por año. Y ahora lo que se propuso es un incremento del orden del 40% de gasto. Esto es la propuesta nueva de este año, ¿no? La Royal Navy hoy, ¿no? La Marina Real, tiene 2 portaaviones, 2 barcos de asalto anfibio, tiene 4, pero va a tener 10 submarinos balísticos, ¿no? 6 submarinos nucleares. El submarino nuclear, cuidado, hay que distinguir, ¿no? Propulsión. Cuando se dice submarino nuclear no es que lleva la bomba atómica ahí, la puede llevar, digamos, porque es balístico, pero es la propulsión nuclear, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el submarino de propulsión nuclear? Puede no emerger nunca, puede estar siempre bajo el agua, siempre. Entonces, tiene una ventaja importantísima. Argentina hoy tiene 2 submarinos, pero no están en operaciones. Entonces, 6 submarinos y va a una proyección de 10. Y estamos hablando de propulsión nuclear, es decir, que están bajo las aguas. 12 fragatas, 11 dragaminas, bueno, después los patrulleros, buques, 33 lanchas de desembarco, etc. Y generó un concurso para jóvenes ingenieros en ciencias duras, ¿no? En matemática. Había un grupo famoso llamado los Bourbaki, de más de 100 años, porque se consideraba que, sobre todo en ciencias de este tipo, que los más jóvenes eran más creativos que los más grandes, ¿no? Algo no podría yo ni verificar ni desmentir. En filosofía no es así, digamos, ni en política no es así. En política, ciencia práctica y de experiencia. Entonces convocaron un concurso bajo el gobierno de Johnson y para una serie de ideas para la reforma militar y el sistema de defensa, para ponerlo en función de estos objetivos trazados en el informe 2020, ¿no?
donde busca que Gran Bretaña sea un gran actor global. Y en esos han sido aprobadas ideas espectaculares, ¿no?, de estos jóvenes. Para eso le van a destinar 20.000 millones de euros para este proyecto de modernización. Incluye, entre otras cosas, la formación de bases de drones, ¿no? Algo que es espectacular, que es un portasubmarino sumergido. Un portasubmarino, imagínense, no sé si conocieron las barcazas, la barcaza argentina para una especie así de nave muy cuadrada, digamos, sumergible con submarinos adentro, ¿no? Es una idea espectacular, ¿no?, porque ese submarino racimos, ¿no? Una cosa muy novedosa. Y luego un sistema que es el POTS, ¿no?, que es una suerte, voy a traer una comparación, de caja negra, de caja negra virtualmente indestructible, que iría en las naves de guerra y que le proporciona información estratégica, como se dice hace ya unos cuantos años, en tiempo real, digamos, al instante, le va a proporcionar información estratégica, de dónde están los objetivos. Es decir, son ideas. Imagínense si en la Argentina el Ministerio de Defensa convocase a la juventud, digamos, a los jóvenes ingenieros, a proyectos de este tipo de imaginación para reformar el sistema de defensa, o qué sé yo. Ayer vi una triste noticia, se entregó la casa número 30.000 en 2 años. Yo quiero recordar que el general Perón construyó en una Argentina de 10 millones de habitantes 700.000 viviendas, y el gobierno peronista que va de Cámpora a Isabel entregó 270.000 viviendas en 2 años y medio, con todos los problemas políticos que tuvo, en una Argentina con 25 millones de habitantes. 15.000 viviendas por año es el promedio de este gobierno, es un desastre. Alfonsín entregaba planes Fonavi, con el desastre que era, 45.000 viviendas por año. Es decir, hay un potencial intelectual que la juventud podría quizá resolverlo, y que no es convocado. Entonces Johnson hace esta convocatoria que me parece interesante. El otro dato muy fuerte es el AUKUS, ¿no?, la alianza famosa Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Es una alianza que los lleva a los australianos a clausurar un programa de compra de submarinos con los franceses de un monto muy grande. Yo vi cifras dispares, ¿no?, de 50.000 millones de dólares a 90.000. Bueno, de todos modos, cifras importantes. La compra de armas siempre tiene también un significado de asociación política, ¿no? No es comprar caramelos, cigarrillos. Entonces, los australianos lo van a comprar a Inglaterra, a Bretaña y a Estados Unidos, ¿no? Entonces, el AUKUS es una alianza estratégica, una especie de NATO, básicamente pensada frente a China. Y a mi criterio hay una maniobra, que es la reivindicación de 35.000 kilómetros de la plataforma continental que hace Chile, que la hace por esos días, unos días antes quizá, ¿no? Y eso se superpone, esos 35.000 kilómetros, con 5.000 kilómetros cuadrados de plataforma de Argentina y con 30.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental de uso libre, ¿no? Esa maniobra está objetivamente en palma con el lanzamiento de la AUKUS. Es objetivo, ¿no? Más allá de que, por supuesto, uno puede sospechar que Chile fue inducido a eso por Inglaterra. Yo, en lo particular, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Lo que sí están los hechos a la vista, digamos. Inglaterra es un actor que decide ser nuevamente un actor global, conforma el AUKUS, cuyo centro es Australia. Australia es una base británica de espionaje de todo tipo, muy fuerte, ¿no? Es Índica y el Pacífico, ¿no? No está Nueva Zelanda, y eso, bueno, inmediatamente viene esto de Chile, ¿no? Bueno, creo que hay que escribirlo en ese contexto estratégico. Y por otro lado, esto en relación
a los elementos materiales, económicos y militares en los cuales se inscribe, ¿no?, este relanzamiento de Gran Bretaña como gran política, ¿no? Nosotros tenemos 3 áreas de conflicto. La política no es necesariamente el arte de hacer la guerra, es el arte, entre otras cosas, de resolver los conflictos, de gestionarlos correctamente de acuerdo a los intereses nacionales, en este caso. Uno es Malvinas, ¿no? El otro es Antártida, y el otro es la plataforma continental, ¿no?, que ahora está con este conflicto con los chilenos. Yo lo que voy a hacer es una mención de eso, y también me parece digno destacar 2 cosas, ¿no?, que están pasando en la Argentina de ahora. Uno puede simpatizar con Lula, ¿qué problema hay? Yo simpatizo con Lula, no importa eso. Pero política exterior y simpatía personal, cualquiera, son cosas muy distintas, porque la política exterior es la que lleva al avión donde estamos todos los argentinos, es la del piloto. Entonces, si al piloto le gusta hacerse el loquito y dar una voltereta en el aire, debe hacerla si está solo, ¿no? Si es un libre pensador o algo así. Me parece que Argentina está manejando pésimamente este escenario estratégico, ¿no? Porque si Inglaterra pasa a ser un actor, Inglaterra hace pasear un submarino balístico en las aguas del Atlántico Sur, y no hay duda que nosotros tampoco tenemos capacidad de detección, que debe haber más. Yo soy profesor en la Escuela Superior de Guerra hace unos años, y con el ámbito militar desde hace muchos años, bueno, he dado clases en la Escuela de Guerra Aérea, he visitado unidades, pero me fui enterando de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los 7 buques, Anque 8, ¿no?, de guerra, barcos, que la Fuerza Aérea Argentina y la aviación de la Armada hundieron, ¿no?, y averiaron más de entre 20 y 30 ingleses, la inteligencia de la ubicación se las dieron los buques de pesca soviéticos de aquel entonces, ¿no? Argentina no tenía capacidad para generar otro tipo de inteligencia, y el desembarco que iba a ser en la bahía de San Carlos se la pasó Fidel Castro a Costa Méndez, en La Habana. Esto es algo, esto último es público, esto otro es de tradición oral que me dijeron, bueno, militares, ¿no? La base militar británica en Malvinas tiene una fuerza de despegue rápido de 1.500 combatientes, tiene un sistema defensivo mínimo, pero por supuesto conectado con este sistema de las Islas Fernández, ¿no? Es decir, está en Santa Elena, entre África y Brasil, digamos, y con a Diego García. Tanto Chile como Gran Bretaña de Malvinas son las principales bases de apoyo para la Antártida hoy día. Chile desde Puerto Edwards, que está enfrente de Ushuaia, y Malvinas desde Puerto Argentino. Dato folclórico: cuando se hace la Operación Virgen del Rosario del 82, la hace Busser y Seineldín. Y Seineldín le pone el nombre Gaucho Rivero, Puerto Gaucho Rivero. Pero cuando llega el dato acá, lo rechazaron. O sea, Puerto Argentino, porque no, un gaucho no como un gaucho borracho. No. Entonces, argentino, nombre neutral, ¿no? Pero en rigor, el primer nombre que tuvo fue Puerto Gaucho Rivero. Me interesa esto, decirlo. Desde ahí están las bases, ¿no?, logísticas hacia la Antártida. Yo este año fui con quien acaba de ser destituido, digamos, de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, Camili, a impulsar propagandísticamente, conferencias, reuniones y demás, la formación de un polo logístico antártico en Ushuaia, que es algo que se habla desde hace mucho tiempo. Eso
por un lado generaría fuente de trabajo, que no es menor, pero sobre todo tiene una proyección evidente de la Argentina hacia la Antártida. El polo logístico, hay dos proyectos, hay uno de la Marina, que es más económico, hay uno un poco más amplio, porque no solo incluye los buques estos transatlánticos, como los cruceros, los que van a la Antártida son más chicos, ¿no? Pero también incluye tareas ecológicas, porque el tema de los desperdicios en la Antártida, y además nos va marcando nuestra presencia más allá de las bases argentinas en la Antártida. Es un gran problema porque la sociedad civil de Ushuaia es un tema que no le interesa. Es un tema como una sociedad muy formada por el Estado, y el Estado espera que Buenos Aires le ponga la lista. Este año entró en el presupuesto, no sé cómo está la situación, pero debería ser un objetivo de primer nivel la construcción de un polo logístico antártico en Ushuaia, que además les ahorraría 8 horas en relación al de Puerto Edwards de Chile. Bueno, 3 temas básicos, ya lo dejo a Guillermo, no estoy mirando la hora, pero me imagino que debe ir media hora. Yo tengo el síndrome de Chávez, ¿no? Entonces, quiero acotar, digamos, el tema, ¿no? Bueno, Malvinas, voy a ser breve. Malvinas, bueno, va de suyo, son argentinas, pero no efectivamente. Después de la resolución 2065 presidencia de Ilias, en 1965, de discusión del tema soberanía, los ingleses estaban dispuestos a devolver a las Malvinas, a la Argentina. En aquel entonces, así lo consideraban, ¿no? Había una serie de argumentos muy grandes. Las Malvinas tienen 12.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y Tucumán tiene 22.500 para una mínima idea, ¿no? Los títulos argentinos son muchos, quizá otro día podríamos desarrollar todo el tema de la historia, de los títulos jurídicos, las discusiones, descubrimiento, poseerás lo que poseías. Vieron cómo son los juristas, le dicen uti possidetis iuri, ¿no? Poseerás lo que poseías, es decir, que Renato Río de la Plata, Argentina se deriva de eso, la continuidad geográfica, geológica, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cosas que no son válidas, como el TIA, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, al que apeló la Junta, pero hay un dato no menor, digamos. En Inglaterra, voy a ser breve, después de la guerra del 82, se compromete la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores a seguir la voluntad de los isleños. Los isleños pasan a ser ciudadanos de segunda a ciudadanos británicos de primera, y pasan a cobrar regalías de pesca, pasan a presentarse su nivel de vida, a pesar de que tienen mucha circulación, ¿no? Hay una población estable de unas 5.000 personas, y en general la mitad migra, ¿no? Hay unos 50 a 100 chilenos, ¿no? Y no más. Y en el resto de las islas, ¿no? En el Great Picken y todas las islas de la zona, hay unas 200 personas, ¿no? 200 a 300, supónganse. Entonces, en las discusiones, ahí salta, y está en algún documento, yo no recuerdo cuál, pero pido disculpas, pero un temor británico, ya desde el 82 a la fecha, que es posterior a la guerra, ¿no? Que consolida la posición británica y la voluntad británica. Hay un temor de que Argentina tenga una política especial con Estados Unidos en la grieta sobre el tema de soberanía en Malvinas. Es decir, Inglaterra, por supuesto que bloquea todo lo que es compra de armamentos de Argentina desde la guerra, pero tiene ese temor. Lo que es temor de mi enemigo bien podría ser, ¿no? Posibilidad o opción estratégica nuestra, ¿no? Bueno, entonces me parece que ese es un dato. Bueno, Malvinas es un tema muy rico, ¿no? Tratado Antártico, ¿no? Tratado Antártico de 1961, tiene
29 partes consultivas con voz y voto, 25 adherentes, y el sector antártico argentino, que es del paralelo 60, acuérdense que el paralelo 40 era famoso en los años 50 y 60 por razones aduaneras, digamos, está en el sur del Río Negro, el paralelo 40, que el paralelo 60 sur sería el límite norte, entre el meridiano 25 y 74. 25 y 74. Chile reivindica 53-90, es decir, reivindica una parte que también reivindica Argentina. Y Gran Bretaña 20-80, es decir, reivindica todo, 20-80, Gran Bretaña. ¿No? Y entre los, voy a repetir, Gran Bretaña, meridiano 20-80, Argentina 25-74, y Chile 53-90. Entonces, la superposición Argentina-Gran Bretaña es absoluta. Ahora, las bases, ustedes saben, es una zona desmilitarizada, pero no exenta de inteligencia, de cómo se podría dar una guerra ahí, ¿no? Una guerra del hielo, el modelo es el ártico, por supuesto, ¿no? La guerra del invierno, estamos hablando de Finlandia, etc. Chile tiene 13 establecimientos, ¿no? 4 son refugios y 9, los refugios son de paso, por supuesto, un refugio de alta montaña, porque es lo mismo, y 9 bases antárticas activas. 5 son de verano y 4 son permanentes. 5 de verano, 4 permanentes. Argentina igual, Argentina tiene 13 bases, ¿no? Pero tiene más permanentes, tiene 6 permanentes, y 7 de verano. En Argentina esto depende de lo que se llama el Comando Conjunto Antártico. Yo hoy me llevé algunas sorpresas porque estábamos, yo no me acuerdo si era el secretario de Turismo o el ministro de Turismo de Ushuaia. En este momento tengo varias entrevistas con Camili, con Raúl Camili. Yo fui como docente e investigador del gobierno. Pero a darle algún apoyo cartográfico, histórico, geopolítico. Entonces estoy mirando a la ventana, voy a hacer la corbeta Spiro, ¿no? La corbeta Spiro es una de las dos, la otra no me acuerdo el nombre, que mandó Menem en la guerra del Golfo de Irak, ¿no? Bueno, fenómeno. Y entonces un militar de alta graduación que estaba ahí, el ministro no sabía que Menem había mandado no a esa corbeta, que estaba ahí enfrente, a 200 metros, 100 metros, que había mandado naves ni de la guerra del Golfo, no sabía nada, digamos, no tenía. Y un militar de alta graduación dice, bueno, por eso las bombas en la AMIA. Y entonces, cuando yo me voy con Camille, le digo, este es un pelotudo atómico, le digo, porque la bomba en la AMIA no. A ver, las corbetas fueron, perdón, corbeta Spiro, ¿no? Fragata, pero la Spiro es una. Sí, pero, bueno, después averigüenlo. Creo que estoy seguro que una es la corbeta Spiro, pero era contra Saddam Hussein, no tiene nada que ver Saddam Hussein con la AMIA, nada que ver con la AMIA, porque entre otras cosas el enemigo número 1 de Irán, de Hezbollah y de todos esos grupos, ¿no? Entonces la desorientación estratégica argentina es grande. Y luego con el almirante, el jefe de la flota de mar del sur, hacía 1 año y medio que no hacían ejercicios en la zona, y eso nunca recomendaba, ¿no? Entrenamiento duro, combate fácil. Siempre hay que estar en el ejercicio. Ahí se hace ejercicio ubicando detrás de las rocas, bueno, es especial. Pero una sensación de desarme muy, muy grande, ¿verdad? El desarme como el orden, primero es espiritual, digamos, es decir, espiritual en el sentido intelectual, ¿no? Intelectual. Luego se traduce al campo político y práctico. Entonces, bueno, estos datos de color, ¿no? Los británicos, ¿no? Hoy día tienen una serie de bases, ¿no? Tienen 2 bases permanentes y 3 bases que son refugios. Hubo 3 bases
tres bases que los británicos en los años 90, en plena política de seducción y de relaciones carnales, así llamada seducción con los isleños y relaciones carnales con Estados Unidos, 2 se las dejaron a Chile, ¿no? La base Adelaida, hoy día Teniente Carvajal, y la base Viewpoint, ¿no? Hoy el refugio Rivera. Y la otra, Hope Bay, base Esperanza, se la dejaron a Uruguay, es decir, a estados no necesariamente enemigos, pero potencialmente enemigos de Argentina. Digamos. Como siempre, los ingleses dejan territorio dividido, como Pakistán, como pasó en la isla de Chipre, ¿no? En fin, dejan divisiones territoriales a los efectos de ejercer un control en ese teclado. En esto quiero recordar una cosa. Churchill, en la historia, ustedes saben que todo lo que se ve en televisión, en general, ¿no? Es la versión inglesa de la Segunda Guerra Mundial. Es la versión inglesa, parece que fue una guerra puramente contra Inglaterra que la ganaron los ingleses. El 80% o el 70% fue el esfuerzo ruso, digamos, ¿no? Esa es la realidad. Y Churchill dice, Gran Bretaña tiene 3 objetivos permanentes e irrenunciables: independencia de los Países Bajos, es decir, estados neutrales e independientes. En el plan Schlieffen en 1914 cruza por Bélgica, y el garante de la independencia belga era Inglaterra. Inglaterra entró automáticamente en la guerra, ¿no? Independencia de los Países Bajos, evitar que una única potencia se enseñoree sobre Europa, ¿no? Napoleón, Hitler, ¿no? Es decir, Francia napoleónica, Hitler, ¿no? Y tercero, mantener en control de lo que fue el imperio británico, aunque sea un control a través de las élites, como por ejemplo la élite pakistaní de bien Londres, estudiaron en Oxford, ¿no? Controlaban Pakistán. Bueno, parte de mantener el control es dejar enfrentamientos en los distintos teatros y en los distintos escenarios. Esto, y lo último, bueno, Malvinas, las Fuerzas Armadas argentinas están muy debilitadas en todo sentido. La Armada, acá tengo los números, no tiene mucho sentido decirlo, no guarda ninguna proporción con lo que tiene Gran Bretaña. La Fuerza Aérea Argentina, que supo tener 500 aviones en operaciones en la época de Perón, hoy que era la Fuerza Estrella, digamos, que fundó Perón, hoy está muy debilitada. Queda el ejército, ¿no? Allá en Ushuaia está el BIN 3, ¿no? Y en Río Grande el BIN 5, después que peleó en Monte Tablet. Y claro, hasta los soldados llegan todos a las 8 de la mañana, corren unas vueltitas, ya no está, cambió completamente la cultura, ¿no? Hay muy poca cultura de soldado, cuartelera, ¿no? Todos los padecimientos del soldado, a la hora en tiempo de paz, a la hora de la guerra le dan una cierta fortaleza psicológica. Eso es doctrina, está como clásica. Finalmente, el tema del mar, ¿no? El mar. Acá hay un tema que hay que distinguir, ¿no? Mar territorial. Yo lo traje anotado porque yo mismo también, por supuesto, tengo memoria y desmemoria. Pero el mar territorial, que es la prolongación de nuestro territorio físico, y pasa una nave y debe ser atacada como si pasa un ejército de otro país, ¿no? Son hasta 12 millas náuticas, 22 kilómetros. Ahí la soberanía es absoluta, la soberanía sobre el territorio, mar territorial. Luego está el mar adyacente o zona contigua, que es de 12 millas a 24 millas. El Estado argentino, o cualquier otro Estado, que en 1982 procede, no tiene soberanía plenaria, pero lo que sí tiene es control aduanero, sanitario, fiscal y migratorio. Es decir, 12 millas náuticas son 21 kilómetros, hasta ahí sí, más allá, la zona contigua son otro tanto, ¿no? 21 kilómetros, 12 millas náuticas, control aduanero, sanitario, fiscal y migratorio. Luego viene la zona económica exclusiva,
¿no? 200 millas náuticas, 370 kilómetros. El Estado tiene los derechos de exploración y explotación de las aguas, ¿no? Ahora, la superficie es de uso internacional, por eso vieron que la flota china de pesca estaba custodiada, ¿no? Por una nave francesa de reciente adquisición. Son de uso internacional. Y luego la plataforma continental. La plataforma continental, Argentina, con un muy buen trabajo, la amplió en 1,5 millones de kilómetros cuadrados, una cosa enorme, muy positiva, pero la plataforma continental le da derechos al país a explotar los minerales y los hidrocarburos, es decir, la plataforma misma es la que prolonga el continente, no es la pesca y demás, y es zona en la superficie, por supuesto, de libre tránsito, son aguas internacionales. Chile lo que mete es una cuña en la plataforma, no es en el mar territorial, es en la plataforma, que reivindica 35.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 5.000 son de Argentina y 30.000 son internacionales. Y eso lo más probable es que se resuelva jurídicamente. De todos modos, es una tranca típica, maniobra británica, es una tranca a la proyección estratégica de Argentina a la Antártida. Entonces, mi charla ya concluye en lo fundamental, me interesaba tirar estos elementos de análisis. Sí, algunas cosas. Inglaterra tiene una cultura imperial muy, muy importante, ¿no? Y tiene otros instrumentos. Por ejemplo, la BBC es la cadena más consultada a nivel mundial, 700 millones de personas por semana la ven. En fin, tiene vectores inmateriales u otros que son de soporte material, como el control de la información que circula en Internet compartida con Estados Unidos, todos esos son vectores de poder, y tiene una gran cultura imperial, ¿no? El caso de China, si bien China es un país milenario, de cultura milenaria y demás, su formación estatal es relativamente reciente. Y como imperialismo segundón, tiende a ser mucho más depredador, incluso que estos otros que son más finos. Hasta ahí llega mi exposición. Muchas gracias. Gracias Pablo. Ha sido completa la exposición del compañero. Nosotros hemos sensibilizado el tema de los ingleses. Me refiero a los ingleses porque es obviamente la clase dirigente ordenadora de la Gran Bretaña y también participa de la pequeña Bretaña y obviamente del Cosmos. Me refiero a la clase dirigente inglesa que se expresa institucionalmente, no en la Cámara de los Comunes, sino en la Cámara de los Lores, y Johnson es una expresión de esa clase dirigente que es bastante permanente, a diferencia de la norteamericana, que tiene una clase dirigente con movilidad social, como diríamos. Lo que era la clase dirigente cuando yo era chico no era la misma clase dirigente que hay ahora. Obviamente ellos se ordenan por la plata, los ingleses se ordenan también por los procesos culturales, pero esa clase dirigente ha instalado esta vuelta de la sugerencia inglesa en el nuevo orden internacional que viene relatado el compañero. Nuevo orden internacional que se está pergeñando, el viejo orden internacional que va desde la caída del muro de Berlín hasta la asunción de Trump, fue, y ahora hay un nuevo ordenamiento. Ese viejo orden internacional lo están bancando fundamentalmente los chinos, y el nuevo orden internacional está construyendo su arquitectura, su estructura de administración, etcétera, etcétera. Está construyendo la OMC y está construyendo un nuevo fondo internacional. Esto lo que fue surgiendo allá
al fin de la Segunda Guerra para Occidente, esto está en reconsideración. La Organización Mundial de Comercio no hay duda. El Fondo Monetario Internacional también, pero claro, tiene una capacidad de sanción que la Organización Mundial de Comercio no tenía, más allá de sugerencias hacia los países que estuvieran perjudicados por las políticas de otro país, mientras que el Fondo Monetario, sobre aquellos que tienen determinados préstamos recibidos, tiene capacidad sancionatoria. Yo esto lo vengo sosteniendo, simplemente hay que entrar en la página misma del fondo y ahí están las sanciones de los países que osen entrar en default con el fondo. Ayer hubo una intervención de Redrado en Canal 26 a la noche donde empezó a decir esto, no hay ninguna posibilidad de sanción, esto es ninguna posibilidad de entrar en default, las sanciones son, yo invito a la política a que lea las sanciones, son ciertamente imposibles de soportar. Pero se está reconfigurando el nuevo orden internacional desde sus propias instituciones y esto tiene mucho que ver. Estados Unidos, obviamente, y, por cierto, la lectura que están haciendo los ingleses de ese nuevo orden, sea porque lo están leyendo bien o sea porque participan activamente en su formulación. Esto no hay más que la posibilidad de aventurar alguna opinión, no lo sabemos. No diría que dadas las alianzas estratégicas en ese mundo hay como una mesa donde interactúa. Hay una mesa que tiene que ver con la salida de Inglaterra de las Europas y el lugar que recibe en este nuevo orden por haberse salido de Europa y su participación que tiene. Creo que acaba de decir el compañero, el ejemplo más claro de esto es AUKUS, que es este esquema, esta alianza entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Estados Unidos, las dos reconfiguraciones que ha hecho, el NAFTA y este AUKUS, tienen el mismo criterio, junta las siglas de los países intervinientes. El NAFTA ya no se llama más NAFTA, es la unificación de Estados Unidos, Canadá y México, y le pusieron un nombre ahí impronunciable. Pero bueno, esto que tiene que ver con el nuevo orden internacional y del cual nosotros tenemos que tener una lectura, al margen de la lectura académica que lo que estamos haciendo ahora, tiene implicancias prácticas, y para nosotros que hacemos políticas tiene mucha implicancia práctica. Nosotros se tomaron decisiones allá en los 90 que duraron bastante tiempo. En el 89 asume Menem y 11 años después, 12 años después, termina ese proceso, y el proceso que empezó con Dualde termina económicamente en el 12 y ahora ya duró también 12 años, y ahora se está reconfigurando el nuevo proceso de la Argentina. Y va a parir un nuevo proceso. Y ese nuevo proceso va a durar una X cantidad de tiempo que va a permear la vida de muchos de los que está acá. Muchísimo de los que está acá. Por lo tanto, estos 10, 12, 15 años que pasa entre proceso y proceso, te acorta distancias o te alarga distancias. Cuando él hablaba de la época de guía, la distancia que teníamos ahí era mucho más corta con la potencia que domina hoy las Malvinas que las que tenemos hoy. Es obvio, desde el PBI per cápita hasta la capacidad militar, el desarrollo científico tecnológico, bla, 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 bla. Estoy hablando de ese gobierno muy menor de India. Las decisiones y las orientaciones que en función de esas decisiones tomemos hoy van a tener su implicancia para los próximos luchos. Por eso es importante que nosotros tengamos cierta capacidad de análisis sobre ese tema. Ni hablemos en la proyección sobre la Antártida.
casi diría que La Vuelta de los Ingleses es un artículo que sensibilizó un determinado espacio del pensamiento y que si uno revisa en los diarios especializados, no hay muchos de ellos, después han salido un par más a partir de la introducción de ese artículo, confirmando con otros datos lo que venimos sosteniendo. Y ahora viene la clave de lo que nos está pasando, porque el viernes hubo dos procesos que se dieron de manera interesante, el viernes que acaba de pasar, que tienen muchas implicancias a futuro. Uno estructural que tiene que ver con el documento del Fondo Monetario que dio la luz pública como característica de una noticia periodística, de un comunicado de prensa, pero que si uno lo lee está claramente definiendo qué tipo de país se está planteando para la Argentina. Y conjuntamente con ello, el acto en Plaza de Mayo y un sector del actual oficialismo. Coincidente o no, los dos surgieron casi al mismo tiempo. Y lo que se está discutiendo con el Fondo Monetario no podemos alejarlo de las implicancias que la interpretación del compañero sobre el proceso en el Atlántico Sur nos viene a cuenta. No hay ninguna duda que los británicos y los chilenos desearían que la Argentina se alinee en el eje que verbalizó de día, el eje Rusia-China. No hay ninguna duda. Seguramente de día, cuando lo plantea por la mejor buena voluntad, pero entre la mejor buena voluntad que también se puede expresar en el mar de una facultad y lo que objetivamente pasa en las mesas geopolíticas, hay una distancia abismal. Sobre todo considerando que ahora el domingo vamos a tener una elección en la República de Chile, donde uno de los que se está presentando tiene una visión geopolítica clara y determinada que impacta sobre la Patagonia Argentina, porque lo ha verbalizado, lo ha dicho, Nosotros tenemos hacia el oeste, si es que este candidato, que aunque no gane, va a ser una expresión importante de la política chilena como espacio político. ¿Cuánto puede sacar? El 45, que el otro le gane por 10 puntos. Que el otro gane con 52, 48. Cualquier resultado que da, así sea un 70-30, está definiendo un espacio político, desde lo económico, desde el pensamiento, que nos tiene que poner en atención. Y del otro lado, obviamente, están los británicos, y los británicos en cuanto a su expansión sobre la Antártida, utilizando la confrontación ordenadora del nuevo orden internacional, que es la confrontación sino-norteamericana. Los ingleses se alinean en esa confrontación. Y AUKUS es uno de esos espacios donde los ingleses ponen el conjunto del cosmos. Seguramente no ponen a la India, no ponen a Sudáfrica, o sí, que hacen parte del cosmos. Canadá con certeza, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, también, de los 60 países que integran, seguramente muchos nos ponen en ese conflicto, pero en lo que atañe a nosotros alinean ese espacio en la confrontación de orden 1 norteamericana-China con Malvinas. Lo que piden para participar en ese conflicto es: nosotros somos el Atlántico Sur. Ellos. Esto tiene una implicancia porque los brasileños también estaban pidiendo lo mismo. Ellos se estaban preparando para ocupar el Atlántico Sur y desde el Atlántico Sur pedir el asiento permanente en el Consejo de Seguridad, y obviamente eso ya generaba un desequilibrio muy grande en la región, sobre todo con Argentina. Ahora, a los brasileños eso también le cambia su diseño estratégico, de ahí venía su submarino nuclear, los cuarteles de la portaaviones. Obviamente que era para el Atlántico Sur, no va a ser para el Atlántico Norte.
no iba a ser para el Pacífico, tenía que ver como ese espacio que ellos reclamaban por derecho propio como líder de la región en términos políticos, económicos y militares. Desde ese lugar también desplazan a los brasileños y obviamente a nosotros casi que no se nos tiene en cuenta. Y el eje Ascensión Malvinas es un eje ordenador en términos militares muy relevante. Ahora nosotros, en eso las hipótesis de defensa que podemos tener tiene que ver con el peronismo de la nación en armas y la capacidad que tenga un enemigo de penetrar en territorio argentino y permanecer en el territorio argentino. En eso uno presupone que mientras que la Argentina siga siendo la Argentina, eso se le dificulta. Pueden penetrar, pero no quedarse. No es lo mismo penetrar que penetrar y quedarse. Desde ahí uno diría, bueno, la Argentina, mientras sea la Argentina, eso está razonablemente garantizado. Desde la concepción de una guerra de un ejército pobre, una nación en armas, y con las herramientas que da la nación para su defensa. En esto las fuerzas que cohesionan la nación quizás son más importantes que el propio desafío material de confrontar con otra potencia, sea chilena o brasilera, que tenga el diseño tecnológico superior. Pero claro, mientras la Argentina sea la Argentina. Y esto se piensa a lustros, se piensa a años. Y en esto tiene que ver el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la relevancia de nuestro espacio político, que se va a expresar el jueves. La relevancia de nuestro espacio político, no en términos cuantitativos, sino en términos de capacidad de reflexión política desde el interior del peronismo al conjunto del pueblo argentino. ¿Dónde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ilumina? E ilumina con mucha claridad. Y esto es importante. Rodríguez Larreta habló de un gobierno del 70%, nosotros le contestamos, y faltaba el sustrato económico de ese futuro gobierno, que tiene que ser una continuidad de este gobierno, que a su vez fue una continuidad de Macri, que a su vez fue una continuidad de los 2 últimos años de Kirchner. Cuando nosotros manifestamos esto, empezamos a definir la política económica y la política en Argentina desde otro lugar. Ya no es el discurso de Santoro de los socialdemócratas frente a los neoliberales. Nosotros lo juntamos a los dos. Si tuvimos algo de virtuoso fue esto, planificamos. Después la política se expresa sobre todo lo cuantitativo, venimos a las elecciones, si te roban o no te roban los votos, los fiscales que tuviste, los recursos. Pero también tiene que haber una claridad conceptual. Y nosotros unificamos todo un circuito que después se tiene que realizar en la práctica. Pero fíjense ustedes que de alguna manera esto empieza a estar subyacente también con la elección de Lustó. De Lustó, ministro de Economía. Si bien no se objetivaron las políticas porque todavía había un equipo peronista en el gobierno que se hacía valer, la realidad es que este Lustó ya es el mismo Lustó que elige Cristina como ministro de Economía en el 2007. Las semillas de este pensamiento, que uno sabe que lo elige por la influencia, el lobby, como lo quieran decir, de Alberto Fernández, que era su padrino político. Esto yo lo digo porque estaba ahí y trabajaba en TAN. El padrino político de Lustó es Alberto Fernández. Entonces, cuando uno escribe la onda larga, que ya del 2007 al 21, si bien no es una onda muy larga, podemos empezar a ver los mínimos comunes denominadores de ellos, los empezamos a ordenar. Fíjense que lo que termina aconteciendo con la devaluación de Kicillof del 14 y su equipo formado en las universidades británicas,
Costa, Nahón, etcétera, ese pensamiento estructural anti-industrial, anida ya en el 14 y se objetiva cuando Kicillof va a 678 y dice yo puedo fundir a Pechín o a Roca o lo que fuere, está expresando un pensamiento de la Argentina sin acero, que es coincidente con lo que le puede pasar a Loa, que es la Argentina sin aluminio. Importemos aluminio, importemos acero, porque estos muchachos lo producen no competitivo en términos de precio y nos complica la cadena de valor. Claro, contra eso confronta el pensamiento de decir, mira, ordenemos la cantidad y precio del insumo, no desordenemos la industria. Priva este pensamiento, pero ya mira un pensamiento de la Argentina posibilidad. Si ustedes recuerdan, hubo una participación nuestra en un programa de una señal de cable, el programa de esa señal, la señal se llama IP. Y en esa señal IP había un programa del director, creo yo, de la política online, que es Iranza, donde la pregunta que él me hace es, ¿pero usted, Moreno, de verdad piensa que la Argentina puede ser industrial o estamos en una Argentina postindustrial? El mundo, ¿cómo vamos a estar en una Argentina postindustrial si todavía no la industrializamos? Miren, esas pinceladas van marcando. Y esas pinceladas que van marcando se objetivan en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde hay 2 o 3 elementos ordenadores. El primero es la tasa de interés. En ese comunicado de prensa, el Fondo Monetario dice, bueno, tenemos que tener una tasa de interés de funcionamiento en el mercado, la tasa de interés de referencia, que sea en términos reales positiva. ¿Qué significa en términos reales? Se le resta la inflación. A la tasa de interés menos la inflación del periodo te da la tasa de interés real. La nominal, que es la tasa de interés que figura, tasa de interés nominal anual, menos la inflación del periodo. Si vos tenés una tasa de interés del 10% y una inflación del 30%, terminás teniendo una tasa de interés real negativa de 20 puntos, te conviene endeudarte. Pero a la inversa, por eso el Fondo Monetario lo aclara, dice positiva. O sea, que de acuerdo a la inflación que vayas a tener en el periodo, te está diciendo poner una tasa de interés. Esto perjudica enormemente al sector real de la economía. Enormemente. O sea, hoy tomar un crédito te va a implicar que la tasa de interés que vos pagues va por encima de, te disminuye la tasa de acumulación de capital. La tasa de acumulación de capital es la que te permite invertir. Y hay una inversión natural que vos tenés que hacer, que es para reponer lo que se destruyó el equipo durante el año que vos utilizaste el equipo de capital en la producción que realizaste. Vos todos sabemos que compramos un auto nuevo, lo sacamos de la concesionaria y ya vale 20% menos, porque empezó a rodar, pero con las maquinarias, en otra proporción, pasa lo mismo. Cuando yo la utilizo para producir bienes o servicios, se va deteriorando. Por lo menos tengo que invertir lo que esa maquinaria se deterioró para estar igual en el periodo siguiente. Eso se llama la inversión que repone la amortización del periodo. Todo lo que esté por encima de esa amortización del periodo es lo que me permite decir aumente mi dotación de capital. Ahora, esa inversión la tengo que hacer con la acumulación de capital que hice, que la acumulación de capital que hice me tiene que permitir parte financiar esa nueva inversión y parte pedir crédito en el mercado. Siempre que el crédito en el mercado sea pagado. Y ahí es donde ya la tasa de interés real, la diferencia que hay entre la tasa de interés y la inflación, empieza a ser una mochila. Por eso
esto de los créditos que nosotros podamos dar en los sectores que prioricemos en la asignación de crédito es importante, pero el fondo ya te está diciendo que la tasa de interés tiene que ser positiva. Positiva, real, para que yo entiendo que es para los plazos fijos. Y si ahí le pones un costo al financiamiento, al fondeo de los bancos qué plata prestan, la que hacen los depositantes. Si vos ya le vas a pagar una tasa de interés relevante para que no se te vayan los depósitos, a eso agregarle los costos del banco para su funcionamiento y te da la tasa a la cual van a prestar. Bueno, es un problema. Claro, es un problema para todos, no, para los bancos no. Y entonces los bancos el propio viernes ya empezaron a mandarle a los clientes algunos comunicados diciendo, miren, que estos créditos que se están dando, donde se van a empezar a relativizar o quizás a no dar, porque están estas exigencias del fondo. Ya le avisan a los clientes, mire que el fondo está pidiendo una tasa de interés. La Argentina ya vivió esto de la tasa de interés. ¿Son los únicos ganadores del sistema financiero? No, casualmente jueves a la noche, viernes a la mañana, aparece un audio muy singular por las redes. Yo lo vi por Twitter, pero seguramente está tomado extractado de alguna otra red, del presidente de la sociedad rural. Del presidente de la sociedad rural comunicándose con sus afiliados, eran los socios de la sociedad rural, diciéndole, mire, venimos de la reunión con Domínguez, ministro de Agricultura, Pesca, Ganadería y demás. Y les quiero decir, no nos fuimos del todo satisfechos, pero avanzamos muchísimo. Por esto, ¿qué significa avanzamos muchísimo? No va a haber más cuota de exportación de carne, ni se van a aumentar las retenciones, ni bla, 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 bla. O sea, yo no tengo antecedentes del presidente de la sociedad rural haciendo un comunicado público diciendo nos pusimos de acuerdo con un gobierno que debería tener algunas características que hace. Obviamente que lo acompañaron a Macri durante su gobierno, lo pusieron el presidente de la rural, el muchacho de Entre Ríos, pero bueno, esto era obvio, digamos. Al Blanco Villegas lo iban a acompañar. De este lado, yo no tengo antecedentes, ni siquiera fue Audaz, presidente de la sociedad. ¿Y por qué? Y obviamente que lo que tenemos es un sendero de liberalidad en las exportaciones del segmento agropecuario, esto es agro y ganado. Esto es un tema importante porque va diciendo, miren, vamos a un modelo exportador, que es también lo que pide el comunicado del fondo diciendo necesitamos juntar divisas, y es obvio que la juntamos únicamente con aumento de exportaciones. El tema es que exportaciones, bueno, nos empiezan a dar la pista. La tasa de interés más el acompañamiento de la sociedad rural y el acompañamiento de los grandes exportadores que son los agroindustriales. Son los únicos. Bueno, ahí empiezan también otros segmentos a acompañar. Porque están algunos sectores de la industria que también son exportadores. Tomemos el caso de Roca en Tenares o Ternium. Tiene un segmento de negocio que tiene que ver con la chapa y tiene otro segmento de negocio que tiene que ver con los caños en costura. El segmento de la chapa, que uno se la imagina plana, porque conoce los lavarropas, conoce los autos, que la chapa plana con forma, o las heladeras, o todo donde se utilice chapa, también se pueden redondear con una máquina y soldar. Y eso es un caño. Caño con costura. Tenemos caño sin costura y tenemos caño con costura. El caño sin costura todavía sigue siendo un negocio relevante porque los compradores son los petroleros del mundo. El caño con costura más o menos, pero ahí estamos prometiendo un gasoducto de miles de kilómetros para llegar, vaya a saber a dónde. Con lo cual, miles de kilómetros es fácil sacar la cantidad de chapa, muchachos.
Y a su vez tenemos el negocio de gas que sale de Vaca Muerta y que se lo vamos a mandar a los brasileños. O sea que también es una economía extractiva, primaria, exportadora. Pero caramba, si esto lo venimos discutiendo desde el principio del siglo XX. Pero ¿cómo lo que venimos discutiendo? Una economía extractiva de productos primarios, exportadora, lo venimos discutiendo desde el siglo XX. Digamos, el peronismo se opone a esto cuando empieza a industrializar. Claro, en sectores de la UEA, Central General de ESA, Techín, hay un acompañamiento. ¿Quiénes se están quedando por fuera de esto? Y están quedando los sectores industriales pequeños y medianos, los talleres, los de transformación, están quedando los trabajadores, y están quedando los trabajadores porque el acuerdo con el fondo está garantizando que no van a bajar proporcionalmente el precio de los alimentos. Pero si no baja proporcionalmente o proporcionalmente el precio de los alimentos, seguimos con un problema de demanda en el mercado interno, porque la demanda en el mercado interno es de los sectores populares. Jubilados, pensionados, asalariados, profesionales independientes, etcétera, etcétera. Pequeño y medio, el mercado interno empieza. Y finalmente, ya empezamos a definir ganadores y perdedores, aparece la magia de lo que el progresismo socialdemócrata vuelve a incursionar con un relato extraordinario, que es Grabois diciendo que el fondo que servía era el fondo de Bretton Woods y que este fondo se fue distorsionando a menos que cambie. El fondo de Bretton Woods es el fondo que Perón llamaba el hijo putativo del imperio, bla, 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 bla. Ellos plantean la necesidad de un plan Marshall de préstamo, como hicieron los norteamericanos en la economía europea y también en la economía japonesa, donde el préstamo del plan Marshall, en términos macroeconómicos, lo que hizo fue generarle demanda a los complejos industriales alemanes y japoneses que estaban razonablemente intactos, entre comillas. Por eso los milagros japoneses y alemanes en poco tiempo. Ya en 10 años vista, tomemos 2 o 3 años para normalizar políticamente el país, llegamos al año 48, la implementación de esos créditos en términos de mercado interno, rápidamente la economía japonesa y la economía alemana, para fin de los 50 ya estaba, y antes también. Ya los primeros vestigios empiezan en el 52-53. Ellos confunden el rol del dinero en la dinamización del mercado. ¿Y dónde vos lo vas a utilizar? Lo que están planteando, fíjense qué interesante, es que este fondo monetario, a diferencia del fondo monetario que inaugura el consenso de Washington en los 90, y que es el fondo duro, puede llegar a bancar el déficit fiscal. Y como el déficit fiscal tiene su contrapartida también en los planes
que distintas características tienen los planes de asignación universal por hijo y todo lo demás que están dando vuelta, es un fondo que tiene alguna sensibilidad social. Vamos de vuelta. La discusión de fondo, valga la redundancia, que hace el gobierno es que yo voy a permitir que el fondo me banque un déficit fiscal tal cual parte de ese déficit fiscal es el que va a estar blindado al segmento social. Y lo dice el comunicado del fondo. Vamos a procurar un superávit fiscal, vamos a procurar un déficit fiscal que sea cada vez más a la baja, entendiendo las necesidades de la sostenibilidad del crecimiento argentino, recuperación, y entendiendo lo que está aconteciendo socialmente. Ahora, eso sí, la Argentina tiene que generar las reservas que permitan honrar el cumplimiento de las obligaciones. Aunque el año que viene me tienes que pagar poquito, sí te voy a obligar a que hagas acumulaciones de reservas para demostrar que esto funciona. Miren qué interesante las consecuencias de esto. Esto va a ser el discurso. Si nosotros vamos a acumular reservas y vamos a tener equilibrio en lo que se llama el sector externo, y vamos a tener déficit fiscal porque lo va a permitir el fondo, no importa la cantidad, podemos si eso se puede hacer o no. Y van a estar todavía cerrados los mercados internacionales. Porque cuando uno tiene déficit fiscal y los mercados internacionales están abiertos, hacemos la de Macri. Nos endeudamos y pagamos los sueldos. ¿Se entiende? Macri no tenía para pagar los sueldos. Iba, se endeudaba y pagaba los sueldos. Después cambiaba esos dólares por pesos y pagaba los sueldos. Ahora, si vos vas a tener déficit fiscal, simplifiquemos para pagar los sueldos y pagar los platos, pero no te van a prestar plata fresca de afuera, el único que te puede prestar plata es el de adentro. Entonces el fondo dice, vamos a fortalecer el mercado de capitales argentinos. El mercado de capitales, a diferencia de los bancos, es donde una empresa privada que le sobra plata le presta a otra empresa privada, comprando acciones, una obligación negociable, lo que sea. No pasa por el sistema financiero, no pongo un plazo fijo en los bancos y el banco presta. Voy a la bolsa y juego. Compro acciones, hago una obligación negociable, hago un fideicomiso. Privado le presta a privado sin pasar por el sistema financiero, a menos que vaya a pedir el Estado. El Estado pone un bono y el privado se lo compra. Ahora, si el sector privado le presta al Estado, al año siguiente, el que gastó tiene más envergadura que el que no gastó, porque si yo ahorro y vos gastás, el que gasta tiene más participación en la economía. Fíjense cómo la socialdemocracia, que arranca con Kicillof, el rol del Estado, el rol del Estado, el rol del Estado, ahora no se va a poder financiar todavía en el mercado internacional para el déficit, pero sí en el mercado local. Ahora, al financiarse en el mercado local, como el que presta es el privado tiene un problema de rentabilidad de los proyectos porque no va a tener demanda interna, porque los
ingresos populares no crecieron para generar demanda. Y no crecieron porque tengo la comida acá. Y a su vez tengo tasa de interés al alza. ¿Y cómo voy a hacer mi proyecto rentable? Más simple, presto al Estado. El más simple presto al Estado, que hoy los gerentes financieros todos los días lo están pensando, ¿y dónde pongo la plata? Le compro un bonito del Estado. Eso que guarda Guzmán. Hace que cada vez el sector privado se vaya achicando y el sector estatal o vaya creciendo o se mantenga en una economía que se achica, porque no hay inversión nueva. Y entonces los sectores que lo van a padecer, aparte de los ingresos fijos, son los sectores industriales, que son los que en la economía argentina peronista siempre son los premiados. Desde el taller del barrio hasta lo que tiene la empresa con 300 tipos que corta la chapa y te la entrega en la esquina de tu taller, en la puerta de tu taller, y así sucesivamente. Esos talleres, que no necesariamente están vinculados al campo, ni a la parte de la logística del campo que va a funcionar, son los que van a aparecer. Es la economía peronista típica. Y resulta que ahí encontramos la lógica de por qué sobre 4 aspirantes a ocupar 3 cargos de secretario general de la CGT, el que queda fuera es la UOM. Porque la UOM es la siderurgia de Roca, de Villa Constitución, San Nicolás, etc. Pero mayoritariamente son los talleres. Mayoritariamente son los talleres. Y se van armolando el proceso. Las piezas empiezan a quedar en el lugar indicado para un proyecto ya no del Frente de Todos, sino de lo que viene, que termina de objetivarse cuando la Fundación Mediterránea, la de Cavallo, y ahí surge Cavallo, pero con las empresas, agroexportadoras cordobesas, dicen, vamos a convocar al grupo de economistas que haga el plan económico para el próximo gobierno. Pero el plan económico para el próximo gobierno ya lo escribió Melconian en La Nación. Ya lo dijo. Dijo cómo va a ser. Que la administración de lo que viene, y en todo caso, entre que termine, entre que se dé la elección y asuma el próximo gobierno, si nos queda algo desordenado, ahí se ordena. Y hacemos un dual de intenso en esos 45 días. Un dual de intenso porque van a quedar cosas sin ordenar y las ordenamos de shock en esos 45 días. Y este esquema, políticamente, empieza a quedar claro. Y no está mal que quede claro. Es bueno que se clarifique. Es muy bueno. Nadie dudaba de cuál era el plan del 76, porque Martínez de Oro lo expresó con precisión. Es el discurso de abril. Lo expresó. Lo peor es cuando no se expresa, porque da lugar a las múltiples interpretaciones políticas. Y no, y a mí me parece, y a mí me parece. Y en el medio encima, si te coaptan con un contratito, no es lo mismo vivir con 150, 200 mil pesos que con 40 mil. Y esto lo... Entonces en el medio viene toda esta historia. Cuando se clarifica, la cosa divide los campos. No es casualidad que el 8 de diciembre me hayan invitado los muchachos de la juventud que todavía se llaman la campo, o sea, te están dejando de llamar a dar una charla económica. Claro, todavía no había salido el comunicado del fondo, recién salió el viernes 10. Pero de estas cosas hablamos porque ya se notaba. Y es un Zoom que está dando vuelta por ahí. Che, Moreno, ¿a quién le diste? A su momento.
¿Y cómo no se lo voy a dar si me permiten hablar? Y digo estas cosas. ¿Qué pasó en la plaza de viernes? Esto que se empieza a clarificar genera tensiones. También en el Cambiemos Juntos, que son la tensión entre Macri y Rodríguez Larreta, pero esos son de orden político, no económico. ¿Quién va a conducir el proceso desde ese frente? Si el gerente o el dueño. El modelo es el mismo. En la plaza, esto no quedó claro. Si uno analiza el discurso de Cristina, no sabe si es eso o no. ¿Quién pone el grito en el cielo? ¿Alberto? No, Álvarez Agis. ¿Cuándo? Hoy. Y le dice, déjense de pelear, que eso a los mercados les molesta enormemente. Digan de una vez si van a pagar o no van a pagar. Porque el dólar a 400 está a la vuelta de la esquina. ¿Quién? Álvarez Agis. Segundo de Kicillof. El que Cristina dijo que era el que más sabía de economía en el 16-17. El que venimos diciendo es la expresión desde este lado de eso. El que me dijo a mí, yo no soy peronista ni kirchnerista, soy cristinista. ¿Cuándo? En el 14, en realidad cuando lo conozco, pero después asume en el 14 y ahí opero. Lo conozco en el 11. Se me viene a presentar. ¿Cuándo empieza a operar? En el 14. Es el mismo. Es el consultor de los bancos de este lado. Es el que fue y estaba con los fondos cuando fue a hablar Mansur, fue el que organizó, junto con Argüello y demás, esa reunión donde dice, y había algunos argentinos, estaba Álvarez Agis, de este lado hablaba Mansur, de ese lado estaba Álvarez Agis, es el que hoy dice, termínenla con esto, y pone en alerta. Todo se empieza a ordenar. Pero el orden de ellos es el orden nuestro, porque somos los que estamos del otro lado. Por eso el acto del 16 empieza a tomar una envergadura mucho más allá de que nos juntemos y celebremos el 16, nos veamos la cara a fin de año y lo que hicimos en las elecciones. Empieza a ordenar dónde se para la política peronista. ¿Por qué a los pibes de la Cámpora, que a un acto llegaron tarde y al otro no, van a tener que explicar desde la posición de Cristina si están allá o dónde están? Y este es un problema. Ellos, en este caso los de Juntos, a través del presidente del Partido Radical, le dicen a Cristina, no vamos a votar si vos no hablás. Y eso le contesta al frente de todos, no le contesta el mismo Juntos. ¿Quién le contesta? Lustó. Dice que nosotros vamos a votar al margen de lo que diga Cristina. Tenemos la obligación de votar. Y lo dice Cobos. Porque alguien le dijo a Juntos que le salgan a contestar eso para no obligar a Cristina a tomar decisiones. Claro, esto va a circular. Mirá lo que dicen los de principios y valores. Che, y sí, decimos esto, los de principios y valores. Porque somos el resguardo doctrinario también en términos económicos de lo que es la economía peronista. En las 20 verdades anida un hecho peronista en términos económicos. Y entonces le decimos públicamente, che, ¿y entonces cómo va a ser esto? No le contestan ellos mismos. En esta partición de un bloque, que es la vieja dicotomía Balbín-Alfonsín, entre la socialdemocracia y parte de la línea nacional, porque ellos también entran en contradicción sobre el rol de la industria y sobre el rol de una Argentina con más o menos densidad, donde la industria, la capacidad de defensa y todo lo que nos explicó el compañero tiene mucho que ver. Y también tiene mucho que ver la geopolítica si nos equivocamos. Porque el fondo lo que quiere
es cobrar. Y está bien porque las deudas están para pagarse. No hay dificultades en que el fondo ordene quién tiene que pagar en la Argentina. Fíjense que este fondo no tiene ningún problema en decir sigan pagando los planes. ¿Qué dónde va a salir Grabois a explicar que cambió el fondo? Y no cambiaron nada. Porque el déficit fiscal lo que hace es perturbar al sector privado argentino, del cual nosotros somos recipiendarios y también defensores, no del concentrado, porque nosotros miramos la sociedad de abajo para arriba, pero no somos los muchachos de los planes, somos los muchachos del trabajo. Los planes son circunstanciales hasta que vuelvan a emerger el pleno empleo. Y eso en el peronismo nosotros no tenemos ningún problema en decirlo. Porque los planes no son estructurales para una economía argentina, son peronistas, son circunstanciales. Ahora se van a transformar en estructurales. Y ahí viene también por qué los movimientos sociales acompañan este diseño económico. Entonces lo terminan acompañando los sectores del campo por la exportación primaria, todos los que sean primarios, pescado, minería, bla, 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 bla. Los sectores concentradores industriales lo pueden acompañar, los movimientos sociales y los trabajadores, en su inmensa mayoría, que lograron la CGT hasta que esto se tome conciencia o claridad. Y nosotros tenemos que expresar que esto no es la economía peronista y adquirimos un rol central. Porque ser peronista tiene dos virtudes. Está bien y es lindo. De por ahí está bien y no es lindo, qué sé yo, pero está bien y es lindo. Y nosotros somos eso. ¿Qué otro espacio político está diciendo eso? Ninguno. ¿Cuál es nuestro sujeto, como les gusta hablar a ellos? Sí, los industriales. Ahora, tenemos que ser muy claros en nuestro ordenamiento. Porque si somos malos en nuestro ordenamiento y terminamos en un eje perdedor, vamos a perder la Malvinas y la Antártida. Y esto ya para nosotros es muy complicado. Y hay que ver qué dicen los chilenos con la Patagonia. Bueno, modelo, qué sé yo, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay que ver lo que pasa con esto. Y en el medio la chiquilinada, como contó el compañero, de pensar que tenemos que hacer un acto para el opositor al actual presidente brasileño, porque me parece que eso lo aquí. Y pensamos que eso no fue. Bueno, son tonterías mayúsculas. Nosotros empezamos a garantizar también la racionalidad económico y de ordenamiento político, geopolítico desde el peronismo. Por eso es tan importante lo que contó el compañero de la alianza AUKUS entre los ingleses, los norteamericanos, la confrontación con las chinas, el rol de Malvinas y su expansión en la Antártida. Si el problema fuera una guerra entre los norteamericanos y los chinos, y eso lo quieren mandar los marines, no se la van a mandar los marines. ¿Cómo van a ir contra un ejército de 2 millones de tipos como mínimo que movilizan los chinos en 3 minutos? Es ridículo eso. Pero no es ese el objetivo, no es invadir China, no es a la vieja usanza combate de infantería. Es otro, ¿cómo va a quedar el mundo? Y en ese mundo el Atlántico Sur tiene mucha importancia por la Antártida. Y en el Atlántico Sur estamos nosotros, que si no acertamos, también viene el proceso anómico de la destrucción de la economía argentina porque se va a romper el tejido. Es muy difícil pensar que en la Argentina se pueda consolidar un espacio económico a lo brasilero o a lo paraguayo, con algunos adentro del 30-40% nadando fuera del barco a ver si pueden seguir la estela y comiendo las migajas que le tiran del barco. ¿Sí? Los cruceros que hablaba el compañero. Comemos, tiramos la sola y los que van nadando al costado. Es muy difícil pensar que esto pueda ser la Argentina. Bueno, algunos dicen que se va a administrar la escasez y en la administración de la escasez el hombre se acostumbra a todo. Bueno, puede ser, pero el problema es que nosotros estamos para decir que esa Argentina no es la nuestra, por el pecado de omisión, no lo vamos a cometer. El 16 empieza a ser una cita orgulloso para nosotros, una cita orgullosa de reencuentro del peronismo y de plantear un proyecto.
no de la cantidad de concejales que son muy importantes, de los diputados, de los posicionamientos personales, de la patria frente a la no patria, de la patria peronista frente a la no patria. ¿Y qué otro espacio político lo verbaliza con claridad? No. ¿Dónde está la Cámpora diciendo esto? ¿Dónde está Soberano diciendo esto? ¿Qué dice? ¿No dice? ¿Qué dice Gurú en la Plaza de Mayo? No hay que pagar la deuda. ¿Y qué más quieren los chilenos? Que nos declaren el Fondo Monetario y no podamos ni mandar una carta. O no podamos tener crédito comercial de ningún tipo. Y que todas las importaciones sean contado rabioso o anticipado. Y que no tengamos ni roaming telefónico de acá a un año. Pero ¿qué más quién va a querer? Que nuestra embajada deje de ser un hecho imposible de tomar para pagar las deudas porque tiene inmunidad soberana para decir, va, no estamos más ninguna inmunidad soberana. Me contaba uno, che, si los norteamericanos bombardearon la embajada china. ¿Cómo bombardearon la embajada china? Sí. En la guerra de Kosovo, ¿no se acuerdan que fue un error? Dijeron, no, nos equivocamos, hicieron pedazos de la embajada. ¿Y qué iban a hacer los chinos? ¿Qué se iban a quejar de qué? Aparte de una carta, che, pongan un poco más de atención. Uy, disculpen, nos equivocamos, se terminó la embajada china. Pero en lugar, muchachos, estas son las cosas que nosotros tenemos por delante. Nuestro espacio es un espacio relevante. Y desde aquí también vamos a conversar con el nacionalismo, vamos a conversar con las Fuerzas Armadas, vamos a conversar con la policía que entiende que tiene que ser, la fuerza de seguridad, entendiendo, como estoy diciendo, estas tonterías que estamos viendo. Miren, los que tenemos un proyecto integral en términos geopolíticos, económicos y de seguridad nacional, somos nosotros los peronistas. Y dentro del peronismo lo verbalizamos humildemente nosotros. Los gobernadores iban a acompañar cuando puedan. Los dirigentes sindicales van a acompañar y cuando puedan. Quizá estaremos algún tiempo como los cristianos en el Imperio Romano haciendo misas en la catacumba. Pero eso es lo que nos toca, porque nosotros finalmente estamos por la trascendencia. Y la trascendencia es la capacidad que tenemos los mayores de darle a los menores la bandera de la victoria y la causa peronista, como a mí me lo dieron los mayores. Y nosotros somos hombres y mujeres de la trascendencia, no del día a día. Y porque somos hombres y mujeres de la trascendencia, es que algún día la victoria va a estar asegurada. Y nos veremos reflejados nosotros en esos victoriosos que serán sangre de nuestra sangre, porque son doctrina de nuestra doctrina. La gloriosa doctrina del movimiento nacional justicialista. Muchas gracias, compañeros.